Buenas tardes para todos, espero que estén bien. Este es el segundo taller que hacemos desde la OPC este año para introducirlos en el uso de los monitores que estamos difundiendo en la oficina. La semana pasada iniciamos estos talleres con el monitor de niñez. Hoy nos toca ver el monitor de indicadores de la deuda pública. Les agradecemos la inscripción y el interés que tienen en todas las actividades que generamos. El taller va a estar a cargo de Eugenia Carrasco. Eugenia es una de las analistas que trabaja el tema de deuda acá en la oficina, junto a Florencia Caligaro, que también anda por ahí. Eugenia es licenciada en Economía, tiene una especialización en mercado de capitales, trabajó durante más de 8 años en la Secretaría de Finanzas, en temas relacionados con deuda pública y estadísticas, y ahora ya hace 3 o 4 que es parte de la oficina. Vamos a grabar la charla porque seguramente después la distribuyamos, como distribuimos la de la semana pasada y algún material. Eugenia va a dar una presentación. Yo ahora me silencio. Les pido por favor que cualquier consulta que tengan utilicemos el chat, así Eugenia al finalizar su presentación da lugar a poder contestar las dudas. No sé si me estoy olvidando de algo, pero arrancamos. Yo me silencio, Eugenia, y ya estás habilitada para compartir pantalla. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nati, por la presentación. Gracias a todos los presentes por su interés en el taller. Bueno, veo que están todos muteados. Ay, perdón, estoy con la garganta mal y voy a estar tosiendo en toda la presentación. Voy a tratar de no distraer demasiado. Bien, el objetivo de hoy va a ser presentarles esta herramienta que permite hacer un seguimiento de los indicadores de la deuda. Es un monitor que lo publicamos en agosto del 2021. No tuvo muchas modificaciones desde ese momento hasta el día de hoy. Eso no quita que en el futuro vaya a tener modificaciones. Pero bueno, hoy vamos a ver el monitor como lo tenemos hoy publicado en la web. Bien. Para comenzar, primero vamos a ver el monitor para ubicarnos. Después vamos a introducir algunos conceptos relacionados con la deuda pública. Así ponemos en contexto al monitor y después volvemos al monitor para navegar. Y vamos a ver también cuáles de esos conceptos que hablamos vamos a encontrar en el monitor y cuáles no. Eso puede ser de utilidad, porque a veces uno quiere buscar información y capaz que no está, o no sabe dónde encontrarla. Bueno, para eso está pensado el taller. Voy a compartir entonces. Ay, perdón. Ok. Bien. Entramos a la página web de la Oficina de Presupuesto de Congreso y buscamos el monitor. Lo podemos encontrar acá abajo. Monitor. Tenemos que buscarlo. Este es el monitor de indicadores de la deuda pública. Podemos ingresar por acá lo encontramos. O si no, vamos acá arriba a monitores fiscales. Y acá en deuda pública vamos a ver 4 monitores que tenemos actualmente en funcionamiento. Y hoy vamos a ver el primero, en indicadores de la deuda pública. Bien. Es una representación gráfica de algunos indicadores de deuda que elabora la Secretaría de Finanzas, principalmente. Pero también incluimos los servicios de la deuda, que la fuente que utilizamos para los servicios, que son intereses y amortizaciones, es la cuenta AIF en base caja del sector público nacional no financiero que publica la Oficina Nacional de Presupuesto. Pero para el resto de los indicadores, que hacen referencia al stock de deuda, utilizamos las estadísticas que publica Finanzas. Monitor no contiene un análisis de los indicadores, sino que es una herramienta para que el usuario que le pueda servir para hacer ese tipo de análisis, pero no contiene un análisis de la evolución de los indicadores. Bueno, y aprovecho para mencionar que los indicadores por sí solos no nos no nos muestran un estado de la situación de la deuda de forma integral, sino que siempre hay que combinarlo con otro tipo de análisis, otras variables. Ok. Bien.
Se divide en 4 secciones, que las vemos acá en el índice. En las 3 primeras vamos a ver gráficos. Bien, en la primera tenemos el stock de deuda pública de la Administración Central, de acuerdo a distintas clasificaciones que ahora vamos a hablar. Bueno, como ya comenté, la fuente de información principal es Secretaría de Finanzas, el boletín estadístico que publica, que lo publica trimestralmente, por eso vamos a ver una serie trimestral. Después en la segunda sección vemos los servicios de la deuda, amortizaciones e intereses, pero en este caso no de la Administración Central, sino del sector público nacional no financiero. Todas estas aclaraciones las van a encontrar en distintas partes del monitor que después vamos a repasar. En la sección C vemos otros indicadores relacionados con este stock de deuda que publica la Secretaría de Finanzas, pero son otro tipo de indicadores. Tenemos la tasa promedio, vida promedio, y bueno, deuda moneda extranjera y deuda externa como porcentaje de las exportaciones y las reservas. Finalmente tenemos una sección donde agregamos comentarios metodológicos sobre la construcción de las series de gráficas que vemos más arriba. Y también agregamos en todos los monitores de la OPC, tenemos un video tutorial que muestra cómo navegar el monitor. Porque a veces puede ser, puede no ser tan intuitivo como es la navegación. Bien. Antes de navegarlo, vamos a hacer un breve repaso de algunos conceptos de deuda y después vamos a volver al monitor. Entonces, comparto una presentación. Bien. Se ve la presentación, ¿no? Bien. Cualquier cosa me avisan si no se ve. Como les comenté, nuestra principal fuente de información son las estadísticas que elabora la Secretaría de Finanzas, que tiene una periodicidad trimestral. Ellos publican, por un lado, un Excel con los cuadros estadísticos, que son como 30, no me acuerdo ahora cuántos son. Después, en esos Excel no son una base de datos, sino son cuadros con distintos agregados. También publican una base de datos en formato Access, que ahí sí van a tener un desglose por tipo de por cada uno de los instrumentos, van a ver el stock, también van a encontrar un perfil de vencimientos. Si les interesa, les recomiendo que lo consulten, capaz que no es tan conocida en la base de datos, pero tienen información adicional que puede resultar interesante. Y también tienen una presentación gráfica, que es similar al monitor que vamos a ver hoy. Con la diferencia que es estática. Ellos publican un PDF con un gráfico y no es interactivo. Bien. Bueno, si les interesa ahondar más en cómo se elaboran estas estadísticas, la Secretaría de Finanzas se rige por un manual de buenas prácticas, el manual de estadísticas de la deuda pública del Fondo Monetario, es una guía para compiladores y usuarios con recomendaciones sobre el armado de las estadísticas, y ahí van a encontrar definiciones y cómo se arman los cuadros. Si les interesa lo pueden consultar. Bien, aprovecho para responder esta pregunta. Me preguntan si la Secretaría de Finanzas incluye deuda pública de las jurisdicciones provinciales. No, en los cuadros estadísticos solo vamos a ver la Administración Central. No incluye la deuda de las provincias. Bien. Bueno, podemos mencionar como definición la Ley de Administración Financiera, que es la 24.156, da una definición de qué es deuda pública y la define como el endeudamiento que surge de operaciones de crédito público que se originan en la emisión de estos instrumentos que vemos en el artículo, que ahora vamos a hablar un poco de ellos. Esta es una declaración que es una diferencia que vamos a encontrar con los cuadros estadísticos, que
en la ley define el endeudamiento como emisiones de títulos públicos y letras del Tesoro de largo y mediano plazo. No incluye las letras que se emiten en un ejercicio y vencen en el mismo ejercicio, que son para cubrir deficiencias estacionales de caja. Esas no las incluye como en la definición de deuda pública. Sin embargo, las estadísticas de deuda sí las incluyen como. Bien. Entonces, el Estado se endeuda para obtener financiamiento, para realizar inversiones productivas, para cubrir el déficit fiscal, también para refinanciar otros pasivos, y lo hace a través de la emisión de distintos instrumentos. Los principales son los títulos públicos, que pueden ser del mercado y no negociables, que son bonos y letras del Tesoro. En cuanto a los negociables, el Tesoro se endeuda en el mercado a través de llamados a licitación. Una vez que emite esos instrumentos, el tenedor que adquirió esos títulos en la licitación los puede vender luego en el mercado. Los no negociables funcionan de otra manera. Por lo general son suscripciones directas de organismos públicos, del sector público, que suscriben esos instrumentos y una vez que lo hacen no los pueden vender en el mercado, no pueden negociarlos en el mercado. Bueno, esto no lo vamos a encontrar en el monitor, no vamos a encontrar la distinción de qué títulos son de mercado y cuáles son no negociables. Eso no lo vamos a ver. Bien, después, otros instrumentos con los que se obtiene financiamiento del Tesoro son los préstamos de organismos multilaterales y bilaterales, que en este caso son préstamos que se otorgan, es un financiamiento que se otorga para un propósito específico, para financiar alguna obra en particular, proyectos de inversión concretos, el apoyo a algún programa. Tenemos un informe especial, que no me acuerdo cuándo lo publicamos, que lo pueden encontrar en la web, sobre los préstamos con organismos multilaterales. Lo van a encontrar como préstamos de instituciones financieras internacionales, algo así. También otra forma de financiamiento que tiene el Tesoro es a través de adelantos transitorios del Banco Central. Son instrumentos que no devengan tasas de interés. Y también se considera deuda pública la deuda que tiene al Tesoro como garante. Por eso se le llama deuda indirecta, que es, por ejemplo, una provincia, ya que consultaron sobre la deuda provincial, una provincia puede recibir un préstamo de un organismo internacional, por ejemplo, para la construcción de una represa, y el organismo le puede exigir que para otorgar ese financiamiento, ese préstamo, el Tesoro sea garante. Entonces, en el caso de que la provincia cumpla con los pagos contractuales que surgen del contrato, que el Tesoro se haga cargo de esa deuda. Bueno, también se considera deuda pública. También tenemos un informe especial sobre la deuda indirecta del Tesoro y un monitor. Hoy no lo vamos a ver, pero sepan que pueden consultar si les interesa el tema, pueden consultar esas dos fuentes que tenemos en Google, en informes especiales y en los monitores. Perdón, ¿qué dijiste que es lo que podemos consultar? Me perdí ahí. Sí, perdón, no se me escucha muy bien. Tenemos un informe especial sobre la deuda indirecta, o sea, deuda que cuenta con una garantía del Tesoro. Hay un informe y también un monitor. Bien. Bueno, por cada uno de estos instrumentos que se emiten, hay un contrato detrás donde se estipula cómo se va a pagar, cómo va a ser el repago de ese capital que se prestó, que son las amortizaciones, en qué plazo se van a pagar, también los intereses, en el caso de que se paguen intereses, a qué tasa, cuándo, bueno, y otras condiciones. Eso
con cada instrumento que se emite hay un contrato donde se dan todas las condiciones de ese financiamiento. Los tribunales donde se resuelven. Esa es la cuestión, legislación. ¿no? Sí, también, eso se indica en los contratos. Sí, bueno, un poco, además de... No, un poco nada más te lo decía porque siempre es el gran problema ahora para obtener financiamiento internacional. Igual eso hay otros problemas, no son esos. Disculpame. Muy bien. Además de por tipo de instrumento, la deuda se puede clasificar de otras maneras, y esto está relacionado también con lo que acaban de comentar, no me fijé quién, no puede ver el nombre, perdón. Claudia Sey. Claudia, lo que acaba de comentar Claudia, que la deuda también se puede clasificar, es interesante ver la composición de acuerdo a distintas clasificaciones, porque no es lo mismo endeudarse en moneda nacional que en moneda extranjera, va a tener sus implicancias a corto plazo o a largo plazo, la legislación, como mencionaba Claudia, si es argentina o extranjera, si es a tasa fija o a tasa variable, a tasa cero también, si, de acuerdo a la residencia también del acreedor de la deuda, si es deuda externa o deuda interna. Bueno, el deudor principal que comentábamos, si es deuda directa de tesoro o es indirecta, o si el endeudamiento es con el sector privado o público. Entonces, nos va a interesar clasificar la deuda de esta manera. Eso lo vamos a ver en el monitor. Estas clasificaciones las vamos a poder ver. Va a permitir un mejor análisis para ver la composición de la deuda. Bien. Como vimos en el monitor, vamos a ver el stock de la deuda. Bueno, ¿a qué nos referimos con el stock? Es la deuda emitida históricamente, toda la deuda que se emitió a determinada fecha, queremos evaluar el stock, que a esa fecha no fue cancelada. Y digo cancelada y no pagada necesariamente porque la deuda se puede cancelar o pagando las amortizaciones, pero también hay otras operaciones que llevan a que la deuda se cancele. Por ejemplo, si hay canjes de deuda, recompras, un organismo internacional puede, ¿cómo se dice?, perdonar una deuda y ahí tenemos una compensación de la deuda ahí se extingue. Bueno, entonces, es toda la deuda emitida que a una determinada fecha no se canceló. ¿Bien? Es deuda que se encuentra en circulación. Y también tenemos los servicios de la deuda, que como mencionamos en los contratos, se determina cómo se van a pagar, cómo se va a devolver el capital y los intereses que se van a pagar. Eventualmente pueden haber comisiones. Bueno, esto se le llama servicios de la deuda, que también los vamos a ver en el monitor. Pero también podemos mencionar los factores de variación del stock de la deuda. Como dijimos recién, el stock de la deuda tenemos por un lado el endeudamiento, el nuevo endeudamiento, las colocaciones que se hacen de títulos, los desembolsos que se obtienen de préstamos, ese es el nuevo endeudamiento, eso va a hacer que el stock aumente. Eso va a ser un factor de variación positivo en el stock. Pero también tenemos cancelaciones, que mencionamos hace un rato, que son las amortizaciones, que es cuando se paga el capital, y también tenemos otro tipo de cancelaciones como, bueno, canjes, condonaciones de deuda y otros tipos de cancelaciones. Y también la capitalización de los intereses. En algunos contratos se devengan intereses, pero en vez de pagarse, pasan a formar parte del capital de la deuda. Eso va a hacer que el stock aumente. Y por otro lado, también tenemos variaciones de valuación que van a hacer que el stock se modifique. Por ejemplo, hay instrumentos que, hablando de la deuda de Argentina en este momento, instrumentos que ajustan por el índice de inflación, que es lo que vemos ahí en la presentación que hice hacer, que es el coeficiente de estabilización de referencia, que es un coeficiente que lleva
el Banco Central, que arma el Banco Central, de acuerdo a la evolución de la inflación. Entonces, hay instrumentos que ajustan por ser. En ese caso, ese ajuste por inflación va a hacer que el stock de esa deuda, expresada en pesos, en este caso por es deuda denominada en pesos, la que ajusta por ser, aumente su stock. Pero por otro lado también tenemos, como dijimos, el stock, la deuda se puede emitir en distintas monedas. No solamente en pesos, también se puede emitir en dólares, bueno, en distintas monedas. Entonces, si estamos hablando de un stock del total de la deuda, nos va a interesar primero poder hacer una sumatoria del stock de los distintos instrumentos. Para eso lo tenemos que expresar en una única moneda para poder sumarlo, que por lo general es el dólar, porque si lo expresamos en dólares podemos comparar un periodo con otro y también facilita la comparación entre países, en el stock de los distintos países. Entonces, vamos a, con relación al stock expresado en dólares, va a influir las variaciones en el tipo de cambio de las distintas monedas con respecto al dólar, que es la moneda que elegimos. Bueno, la Secretaría de Finanzas expresa todos los cuadros en dólares también. Entonces, si, por ejemplo, imaginemos que tenemos un único instrumento de deuda, para simplificar, que es en pesos, y expresamos el stock en dólares. Si queremos comparar un trimestre con otro, y en el medio hubo una devaluación, aumentó el tipo de cambio, y por más que no hayan habido nuevas emisiones o amortizaciones de deuda, el stock va a cambiar expresado en dólares por la devaluación, porque aumentó el tipo de cambio. Entonces, la deuda en pesos, expresada en dólares de un periodo al otro, va a disminuir en este ejemplo. Mientras todo lo demás permanece constante, ¿no? Ahora, si sumamos los dos efectos, bueno, no quiero marear con esto, pero lo menciono para tenerlo en cuenta. Si sumamos, suponemos que esta deuda, que ponemos como ejemplo, que es deuda expresada en pesos, si además de ser deuda en pesos, ajusta por ser, por inflación, y de un trimestre al otro aumentó, hubo inflación, y además aumentó el tipo de cambio, estos dos efectos contrapuestos pueden resultar en que el stock de deuda no se modifique, sea igual, expresado en dólares, porque los dos efectos se compensaron. Se pueden compensar más o menos, pero esto es para ilustrar que el stock de deuda expresado en dólares puede cambiar de un periodo al otro o permanecer constante, pero no significa que no haya pasado nada, que no hayan habido flujos de un periodo al otro, sino que hay efectos que se compensan. Y nosotros lo que vamos a ver en el stock es el resultado de todos los efectos, de todos estos efectos de operaciones que ocurrieron en ese periodo que estamos evaluando. Bueno, y acá, en relación a lo que me preguntaron, tenemos distinta cobertura institucional en el monitor de acuerdo a los indicadores que mostramos. Por un lado, el stock de deuda, que nuestra fuente es la Secretaría de Finanzas, es de la Administración Central. Vamos a ver la deuda solamente de la Administración Central, cuando veamos los indicadores que elabora la Secretaría de Finanzas. Y en el caso de los servicios de la deuda, que esa información la sacamos del esquema IF, ahí vamos a estar hablando de una cobertura institucional del sector público nacional no financiero. Son dos universos distintos. Bien. Bueno, ahora podemos pasar el monitor nuevamente. Volvamos al monitor, habiendo hecho todas estas aclaraciones sobre conceptos relacionados con la deuda. Bien. Bueno, dijimos que la Secretaría de Finanzas publica los datos, los cuadros estadísticos con todos estos indicadores. Nosotros no elaboramos indicadores.
sino que hacemos una representación gráfica de los indicadores que ya elabora la Secretaría de Finanzas. Entonces, ¿por qué armamos un monitor? Si esa información ya es pública y está disponible. Bueno, para facilitar la lectura de esos datos. Al exponerlos así gráficamente y en una serie que abarca casi 2 décadas. Partimos del cuarto trimestre de 2005, bueno, hasta el último trimestre publicado por Finanzas. Entonces, visto de esta manera, el monitor permite hacer un seguimiento de estos indicadores y facilita la comparación entre periodos. Pero bueno, vuelvo a repetir que no es un análisis de las causas de la variación que vemos en la serie, sino que solo es una exposición de los datos. Bien, bueno, como les comenté, se actualiza trimestralmente. También utilizamos otras fuentes de información, porque vamos a usar el PIB, el promedio anual del PIB, eso lo sacamos del INDEC, bueno, y las exportaciones también. Bien, bueno. Ahí me vuelven a preguntar si el monitor incluye exclusivamente Administración Central o Sector Público Nacional. No, el monitor incluye para la sección A y la sección C la Administración Central. Y en la sección B vamos a tener el Sector Público Nacional no financiero. Bien. Bueno, en la sección A pasemos a navegar el monitor. Acá vamos a ver un gráfico del stock, de la deuda de la Administración Central, bajo distintas clasificaciones que son las que mencionamos. Creo que no se ve muy bien, voy a aumentar el zoom. Esas clasificaciones que mencionamos por moneda, por legislación, por tasa, por tipo de tasa, los vamos a ver en el primer filtro. Después, en el segundo filtro, vamos a ver 3 unidades de medida distintas, en millones de dólares, como mencionamos, que la deuda se expresa en millones de dólares, para facilitar su comparación. También en porcentaje del total, acá vamos a ver ese stock que veíamos recién expresado en millones de dólares, en cada una de las barras va a representar el 100% del stock en ese momento, y acá vamos a ver cómo se compone según las categorías de cada una de las clasificaciones que seleccionemos. Y también en porcentaje del PIB. Ay, perdón. Bien. En el eje de abscisas vamos a ver los distintos trimestres, y en el de ordenadas vamos a ver la unidad de medida. Se va a ir cambiando de acuerdo a el filtro que seleccionemos de unidad de medida. Bueno, a ver. Abrimos esta clasificación, por ejemplo. Acá vamos a tener las referencias de color de cada una de estas categorías. Acá, en el ejemplo, la deuda por acreedor, si es público, privado o organismos multilaterales y bilaterales. Y también en todas las series vamos a encontrar en gris cuando no disponemos de una apertura de los datos por estas categorías. Por ejemplo, el primer y tercer trimestre de 2014, la Secretaría de Finanzas no publicó los cuadros estadísticos. Entonces, en la mayoría de las series los vamos a tener en gris. Van a aparecer esos periodos en gris. Bueno, acá pudimos construir para atrás, pero estos no tenemos esa apertura. Bueno, este tipo de declaraciones que les acabo de hacer, las pueden encontrar también en las notas al pie del gráfico. Estas notas al pie van a ir cambiando de acuerdo a la clasificación que seleccionemos. Acá esta nota es distinta y hace referencia a esta clasificación en particular. Bueno, y así con cada una. Bien, para facilitar la lectura, cuando pasamos el cursor sobre las barras de la serie, vamos a encontrar un poco más de información. Acá vamos a ver, si queremos ver
la deuda por bonos, nos podemos ubicar sobre la parte azul del trimestre que queramos ver, y vamos a ver cuánto fue el stock. Ahí vemos en millones de dólares, pero también podemos, si seleccionamos en porcentaje del total, vamos a ver en porcentaje del total cuánto corresponde a bonos en este caso. También, acá voy a achicar un poco. Si pasamos el cursor sobre los iconos de información que vamos a encontrar en todos los gráficos, vamos a encontrar más información sobre la construcción de la serie. Por ejemplo, esto que les decía, si vemos el último ítem que aparece acá en este icono, aclara que para la conversión a dólares estadounidenses se utiliza el tipo de cambio de referencia del Banco Central, la comunicación A3500 de fin del periodo. Bueno, este tipo de aclaraciones las vamos a encontrar en el icono de información, y en este caso abarca a todos los filtros. No importa el filtro que hagamos, el icono de información va a ser el mismo, porque son aclaraciones sobre todos los gráficos, sobre toda la serie, común a todos. En cambio, las notas sí van a cambiar de acuerdo a la clasificación. Bien. Bueno, podemos dar un ejemplo de información que se puede encontrar en el monitor. Vamos a la clasificación por tipo de instrumento. Como ejemplo, elegí el préstamo del Fondo Internacional, el préstamo por el acuerdo de stand-by de 2018, que tuvo un primer desembolso en junio de 2018. Entonces, bueno, algo que no vamos a encontrar en el monitor es el desagregado de organismos multilaterales por organismo. Vamos a ver todos los organismos juntos, el stock de todos los organismos. No lo vamos a ver desagregado. Pero en este ejercicio podemos ver, si queremos comparar el cierre del trimestre, del primer trimestre de 2018, o sea, antes del primer desembolso del préstamo stand-by del Fondo Monetario, que fue por aproximadamente 15.000 millones de dólares, partimos del stock del trimestre anterior, el cierre del trimestre anterior, o sea, el 31 de marzo, y vemos que acá, la barra verde, que corresponde a organismos multilaterales, hubo un salto, veamos los primeros millones de dólares, porque ahí vamos a ver los 15.000 millones. Acá. Acá vemos una diferencia en el stock de aproximadamente 15.000 millones. Hubo otras operaciones no relacionadas con el Fondo Monetario, por eso no es exacto el valor del desembolso, porque estamos viendo otros organismos también, y no solo desembolsos nuevos, sino también amortizaciones. Pero podemos ver acá por qué ocurrió ese salto. Y si quisiéramos verlo en porcentaje del total, vamos a ver cómo cambió la composición de la deuda entre ese trimestre y el otro. Por ejemplo, en este caso, en el primer trimestre, el stock de organismos multilaterales era de aproximadamente un 6% sobre el stock total de la deuda. Y en el trimestre siguiente ascendió un 11%. Este cálculo igual está hecho sobre una base distinta, porque el stock, si no me equivoco, disminuyó en este trimestre un poco, el stock total expresado en dólares. No es que aumentó en 15.000 millones, porque acá hay otros efectos, incluyendo el de tipo de cambio. Bien. En Perdón, Agustina. Lo que querés decir es que varió el stock, puede ser porque disminuyó, porque hubo otro ajuste distinto por el tipo de cambio, o por el ser, lo que fuera, digamos. Exacto, sí. Estas variaciones que mencionamos acá, no encuentro el cursor. Bueno, que mencionamos, ¿lo están viendo? ¿La presentación? Sí, ahora estoy viendo. No veo el cursor. Bueno, estos factores de variación explican esos movimientos en el stock, pero el efecto total incluye todos estos efectos. Correcto. Se dan no en simultáneo en el tiempo, sino en simultáneo en todo ese trimestre. Sí. O sea, no se dan todos el mismo día, pero
a lo largo de ese trimestre hay distintas operaciones de deuda que hacen que el stock varíe, y lo que vemos en el monitor es el resultado final. Bien. En Una el pregunta stock, que te quería hacer, pero sí. eso cualquier cosa, si no lo dejas para el final. Viste que últimamente, en estos últimos 4 años, justo, bueno, ingresó un funcionario también en el banco CAF, argentino, empezaron a dar préstamos, pero yo lo que noté en el presupuesto, que sí nos empezaron a dar préstamos, entre otros hay uno que creo que es para el tema de la tarjeta alimentar, no recuerdo, no sé si de ellos o del BID, pero tuvimos que pagar unas cuotas bastante altas que se presupuestaron para estos últimos años. No es que, bueno, nos prestaron 300 millones y nos salió 1 millón la cuota, ¿entendés? Viste que uno, como sabrán todos, forma parte de los organismos, pero bueno, formar parte de los organismos es pagar todo lo que conlleva estar en cada club, ¿no? Así que bueno, sí, después si saben eso, si no, en Claudia, otro momento lo vemos. perdón, para ordenar la presentación, ¿podemos dejar las consultas escritas por chat o para el final? Así Eugenia puede seguir el hilo y Sí. después evacuamos todas las consultas, porque tal vez hay algunas que se ven mientras recorremos el monitor. Ok, Como esa dale, sugerencia que hicimos al principio. Gracias. a vos. Bueno, gracias, Claudia. Igual en ese caso no tengo información como para responderte sobre ese caso puntual de TAF. Tendríamos que verlo y analizarlo. Bueno. Perfecto, entonces estábamos en los filtros. Los siguientes filtros son, acá podemos seleccionar la frecuencia hace referencia a, dijimos que información es trimestral, pero tal vez nos interesaría hacer una comparación del stock a fin de cada año de distintos años. Entonces acá podemos seleccionar frecuencia anual. Entonces acá vamos a ver el stock al 31 de diciembre de cada año. Podemos llegar al mismo resultado si tenemos la frecuencia trimestral y seleccionamos solo el cuarto trimestre. Bueno, ahí está. El cuarto trimestre es el 31 de diciembre de cada uno de los años. Vamos a llegar a lo mismo que si seleccionamos la frecuencia anual. Acá cambió un poco el gráfico, pero por una cuestión de escala, pero son los mismos valores. También podríamos querer seleccionar y comparar distintos años. Entonces, acá agregamos este filtro de año. Queremos comparar los últimos 5 años, lo seleccionamos. Esto nos va a permitir verlo de una mejor manera. Perfecto. Bueno, ahora pasamos a la siguiente sección, a la sección B, donde vemos los servicios de la deuda, que son los intereses y amortizaciones. Acá podemos seleccionar el primer filtro, que funciona bastante similar al anterior, solo que tenemos distintas clasificaciones. Acá tenemos las amortizaciones y los intereses y distintas unidades de medida. Acá tenemos 5. Aclaro que en el caso de las amortizaciones e intereses que sacamos que obtenemos de la cuenta IF, están expresados en millones de dólares, de pesos. Entonces los tratamos así en el monitor. Bien, bueno, estos filtros de frecuencia, año y trimestre son como los que vimos en la sección A. También tenemos un icono de información. En cada una de las barras no estamos hablando de los intereses y amortizaciones pagados en ese trimestre, también la información es trimestral, sino que es el acumulado de los últimos 4 trimestres hasta ese trimestre, incluyendo ese último trimestre. Entonces, si vemos el tercer trimestre de 2013, va a incluir los intereses y amortizaciones pagados de los 3 trimestres anteriores también. Es un acumulado anual. Eso capaz que es difícil bueno, no es intuitivo cuando uno ve esta serie, pero esa aclaración está acá en el icono de información.
Bien. A ver, ¿qué más les puedo comentar sobre...? Si vemos el porcentaje de la deuda, de los intereses y amortizaciones en porcentaje de los ingresos tributarios, esto, si quisiéramos ver cuánto de los ingresos tributarios se deberían destinar, hipotéticamente, ¿no? No significa que con los ingresos tributarios se vayan a pagar amortizaciones e intereses, pero es un indicador. ¿Cuánto se requeriría, en el caso de querer pagar las intereses y amortizaciones con ingresos tributarios, cuánto debería destinarse? Bueno, acá tenemos esos porcentajes. O sea, en este caso, casi un 64% de los ingresos tributarios alcanzarían para pagar los intereses y amortizaciones de ese último año acumulado. Bueno, y en los periodos en que excede el 100%, significa que no alcanzaría, y bueno, ¿cuántos se necesitaría? Son indicadores, no significa que se vaya a pagar ni que se haya pagado con ingresos tributarios. Y con el gasto primario, acá podemos comparar cuál es el gasto de la deuda, el gasto por el endeudamiento, que son los intereses y amortizaciones, comparándolo con el gasto primario que no incluye estos gastos. Bien, y finalmente, a ver si me apuntan. No, en el caso, perdón, estoy leyendo una pregunta. Me pregunta Mara si en el caso del stock de deuda el dato trimestral es acumulado a ese trimestre. Lo que vemos en el caso de esta sección, en el stock, como es un stock, ahí tenemos el acumulado de toda la historia de la deuda hasta ese punto, porque es un stock. En la sección B vemos una variable flujo, son los movimientos que hubo por estos dos servicios, intereses y amortizaciones, en ese año, lo que se pagó en ese año. Pero en el stock estamos viendo una información histórica con un corte a fin de cada uno de estos trimestres. Entonces esto tiene un acumulado de toda la deuda hasta ese punto. Bien. Bueno, y en la sección C vemos otros indicadores también sobre el stock de la deuda que publica Finanzas. Tenemos por un lado la tasa promedio. Cuando pasamos el cursor, no me está funcionando. Cuando pasamos el cursor sobre la serie, sobre la línea, vamos a ver un desagregado. Esta es la tasa promedio del total de la deuda. Pero también podemos ver un desagregado por moneda. ¿Cuál es la tasa promedio de la deuda, del stock de la deuda, por deuda en pesos, no ajustable por ser, en dólares, en euros? Bueno, también hay un icono de información en cada uno de estos gráficos con algunas aclaraciones. Porque la principal aclaración que vemos acá, que es común a los 4 gráficos, en realidad estos 3, ¿sí? A estos 3 es que estamos tomando el stock de la deuda performing. Eso significa que es la deuda en situación de pago normal, o sea, que se está pagando bajo las condiciones originales de los contratos, porque también hay deuda que está defaulteada, entra en cesación de pagos, que está incluida en el stock de deuda, pero no se incluye para el cálculo de estos indicadores. Bien. Con el gráfico de vida promedio, que está expresado en años, cuando pasamos el cursor vamos a ver también un desglose de la vida promedio por tipo de instrumento. Pues la vida promedio de los títulos públicos, los adelantos transitorios. Esto es, en promedio, los años en los que se va a pagar, en promedio, ¿no? Porque los plazos son distintos para cada instrumento. Pero en promedio, ¿en cuánto tiempo se va a repagar el capital? Acá no incluye, en este cálculo, los intereses, sino que sobre el capital. La vida promedio del capital. Y después tenemos la deuda de moneda extranjera en porcentaje de las exportaciones y en porcentaje de las reservas, y lo mismo con la deuda pública externa, en porcentaje de las exportaciones y de las reservas.
Bueno, y finalmente tenemos en la sección C, la D, comentarios metodológicos. Algunas cosas ya las vimos. Por ejemplo, la cobertura institucional. Acá aclaramos que el stock de deuda hace referencia a la deuda de la Administración Central y los intereses y amortizaciones al sector público nacional no financiero. Después, en fuentes de información, acá citamos y agregamos algunos links. Tenemos el boletín de la Secretaría de Finanzas con los cuadros estadísticos, la cuenta ahorro, inversión, financiamiento en base caja de SPNF. También utilizamos la serie del INDEC, del Producto Interno Bruto y las exportaciones, y el tipo de cambio y las reservas internacionales, la fuente es el Banco Central. Bueno, acá alguna aclaración sobre el cálculo de los ratios, el ratio deuda-PIB, y acá agregamos el artículo 57 de la Ley de Administración Financiera, donde está la definición de deuda pública. Bueno, y el tutorial en navegación. Y para finalizar, la deuda del stand-by reestructurada, ¿entra como performing? Me pregunta Mara. La deuda del stand-by, ¿te referís al préstamo del Fondo Monetario? Sí, no es una reestructuración de deuda perfecta. No es que se canjee una deuda por otra, sino que la deuda de ese primer préstamo, bueno, no es el primer préstamo en realidad, no, del Fondo Monetario, pero del préstamo del 2018. Ah, perfecto. Bueno, ahora te respondo esta otra pregunta que me estás haciendo. Ese préstamo no es que no se extinguió ni se reestructuró. Lo que se hace es, en cada fecha de pago, se va pagando ese préstamo, el stand-by, y con el nuevo préstamo, el IFF, se puede ir pagando con esos desembolsos que se van recibiendo, se pagan esos servicios que vencen del préstamo anterior. Claro, esa deuda sigue vigente, claro, exacto. Bueno, esas dos deudas las encontramos acá. Y relacionado con esto que mencionás, a ver, acá la tenemos por instrumento. Por eso vemos que el stock de organismos multilaterales, bueno, acá no lo tenemos desagregado por el Fondo Monetario Internacional particularmente, pero vemos que el stock no va cambiando mucho en los últimos trimestres, incluso luego del nuevo préstamo del Fondo Monetario del 2020, sino que el stock va permaneciendo bastante similar de un trimestre al otro, porque las amortizaciones se van refinanciando con los desembolsos del nuevo préstamo. Entonces el stock no varía tanto, por más que se esté pagando el préstamo, el SBA, el stand-by. Bueno, y también relacionado con esta última pregunta que hizo Mara, que quisiera aclarar, como para cerrar, qué cosas no se incluyen en el monitor, qué cosas no vamos a encontrar. Por un lado, bueno, como ya dijimos, el monitor no contiene un análisis de los indicadores. No es un análisis de sostenibilidad de la deuda tampoco, solo es una expresión gráfica de estos datos para facilitar el análisis. Es una herramienta más. Después tampoco vamos a ver los factores de variación de la deuda que mencionamos, ¿no? Vamos a ver las emisiones por separado, no vamos a ver todos esos flujos, la variación de tipo de cambio, sino que vamos a ver el efecto conjunto, el efecto neto de todas estas variaciones que se expresan en el stock al cierre de cada uno de los trimestres. Pero si les interesa conocer los factores de variación, nosotros todos los meses publicamos un informe de operaciones de la deuda y ahí pueden encontrar la explicación de algunos de estos factores de variación de la deuda. Incluso en diciembre de cada año publicamos, en el mismo informe mensual de diciembre, agregamos una sección donde hacemos un análisis de las operaciones de deuda de todo ese año que se está cerrando. Bien. Tampoco vamos a encontrar la deuda flotante. La deuda flotante no se incluye dentro de la definición de deuda pública. La deuda flotante son los gastos, el gasto de vengado no pagado, que tenemos un monitor de eso, pero no está considerado como deuda pública.
Tampoco vamos a encontrar los valores negociables vinculados al PBI, porque en sí no se considera deuda, sino que su pago está atado a una contingencia. Tampoco, bueno, como mencionamos, para repasar, no vamos a encontrar una distinción entre cuál es la deuda de mercado y la que no es de mercado, los títulos públicos de mercado y de no mercado. No vamos a encontrar el stock de cada uno de ellos. Así como tampoco vamos a encontrar cuáles son las tenencias de títulos públicos del sector público. El monitor tampoco nos va a permitir hacer un seguimiento de las autorizaciones de endeudamiento que están contenidas en las leyes de presupuesto. Eso tampoco nos va a permitir hacer el monitor. Y tampoco vamos a poder ver el stock por cada una de las monedas en las que se emite la deuda. Sí, por tipo de moneda. Moneda nacional ajustable por ser, no ajustable por ser, o sea, por inflación, y moneda extranjera. Pero no vamos a ver de moneda extranjera cuánto corresponde a deuda emitida en euros, en dólares, en yenes. Eso no lo vamos a encontrar en el monitor. Si quieren esa información, igual sí se puede conseguir yendo a la fuente principal del monitor, que es en la publicación de finanzas, de la Secretaría de Finanzas. En la base de datos de Access, ahí van a tener el desagregado por instrumento y les va a indicar cuál es la moneda de emisión de cada uno de los instrumentos. Y tampoco vamos a encontrar en el monitor un perfil de vencimientos de la deuda, que creo que esto es lo que me preguntaba Mara. Federico pregunta si existe algún gráfico que muestre los flujos futuros por pagos de deuda para los próximos años, y no, en el monitor no vamos a encontrar un perfil de vencimientos de la deuda. Bien, ¿en qué fecha aproximadamente se publica el informe de deuda pública de OPC? ¿Los mensuales? Ahí está, Federico, sí, perdón. Los mensuales los publicamos por lo general el 9º día hábil de cada mes. El mes siguiente al mes del informe que estamos analizando. Bueno, por mi parte, eso es todo. Espero que se haya entendido, que haya sido útil. Bueno, ahí les dejo de compartir. Una consulta que hago. Sí, Claudia. Si le pedís el perfil, si vos le pedís un perfil a finanzas de vencimientos futuros, lo tenemos que hacer vía la autoridad competente, porque vos ya trabajaste ahí adentro, así que sabés cómo se manejan. Bueno, nosotros en los informes mensuales, esto paso lo aclaro, nosotros tenemos un cálculo propio sobre el perfil de vencimientos que lo actualizamos con las operaciones más relevantes de cada uno de los meses. Entonces, en el informe mensual que les mencionaba, pueden encontrar un perfil de vencimientos de la deuda de acá al próximo año, en el año vigente. Ahora estamos publicando a diciembre de 2023. Entonces tenemos un perfil de vencimientos de corto plazo. Después, Bien. en la Secretaría de Finanzas, no sé qué información elabora a pedido, pero ellos publican en los cuadros estadísticos, sí, publican un perfil de vencimientos. Lo que pasa es que la última publicación de trimestral es al 31 de diciembre de 2022. Entonces, el perfil de vencimientos que van a ver ahí en los cuadros, en los Excel, y también en la base de datos por instrumento, va a ser con el stock al 31 de diciembre de 2022. Entonces, todas las operaciones posteriores no las van a encontrar. Las emisiones posteriores y el perfil de vencimientos de esas operaciones no las van a encontrar. No. Incluso si hubo canjes posteriores a lo largo de 2023, no van a ver las bajas, en ese perfil de finanzas van a seguir viendo esos instrumentos como que van a pagar y no van a ver la reestructuración de esa deuda. Bien, muchísimas gracias. No, yo estimaba que no, por lo que había mirado que no se publican, pero sí te quería preguntar si sabías la mecánica. Sí se publica, pero es información que capaz que es obsoleta si se quiere ver cuál es el perfil a partir de hoy en adelante. Eso me pasó con la deuda de las provincias. Te dan la información hasta el tercer trimestre,
todavía no se Sí. publicó el cuarto del año pasado, y Y ya es no te complicado. sirve para... Y estás un poco atrasado, pero no todas las Sí, provincias publican en su propia página no, todo, ¿viste? no. Te Claro. agradezco, la verdad que muy claro. Bueno, me alegro. Acá me preguntan, si es algo que no aclaré, me preguntan, Agustín, si los datos detrás de estas tablas son descargables desde el monitor o hay que recurrir a la Secretaría de Finanzas. No tenemos, podríamos incluirlas en un futuro, lo habíamos analizado, si se pueden descargar un Excel con los números. Pero no, actualmente en el monitor no se pueden descargar las tablas. No, se descarga una imagen, un PDF, pero no una planilla de cálculo. Pero el stock, así como el stock sí se puede descargar. Si quieren, no están viendo mi pantalla. Ahí les comparto. Les comparto la pantalla. Yo les estaba mostrando la pantalla y no estaba compartiendo. A ver. Bien, Secretaría de Finanzas. A ver si lo encuentro fácilmente, porque a veces cambian la web y deuda pública, ahí googleé Secretaría de Finanzas. Podemos entrar desde Economía también, a Secretaría de Finanzas. Datos trimestrales. Acá está lo que les había mostrado de la publicación. Y acá en la base de datos es un Access. Bueno, hay que abrirlo. A ver si me deja abrirlo fácilmente en esta computadora. Bueno, acá tenemos los distintos... Acá tenemos el perfil No de vemos, vencimientos. disculpa Eugenia, no vemos tu Access. Perdón. Ay, sí, tenés razón. A ver, gracias. A ver, ahora. ¿Acá? ¿Ahí lo ven? ¿Lo ven el Access? Sí, se ve. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, Bueno, sí. ahí abrí el archivo de Access, como se baja desde la web, y acá tenemos distintas tablas. Acá abrí la del vencimientos de la deuda, acá está el perfil por instrumento, por fecha de pago, acá indica cuál es la tasa, la moneda. No, esta no es la fecha de... Sí, esta es la fecha de pago por día, año, mes, y acá tenemos la fecha completa. El principal es la amortización. Sí, Los sí. intereses en moneda de origen es la moneda en que se Emitió emitió. la deuda. Pero acá tenemos también en dólares, esto es a dólares al 31, esta base es al 31 de diciembre de 2022, entonces vamos a ver las amortizaciones y los intereses expresados en dólares también, pero al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2022. Bueno, acá tienen un desagregado en el perfil de vencimientos, pero no está actualizado. Con el stock el 31 de diciembre de 2022. También acá en estas otras tablas, bueno, acá están los tipos de cambio que se usaron para todas las monedas. Y acá tenemos el saldo de la deuda en situación de pago normal, o sea, la deuda performing. Acá tenemos cada uno de los instrumentos, cuál es el stock. En moneda de origen y en dólares, al mismo tipo de cambio que mencionaba recién, al 31 de diciembre de 2022. La moneda, bueno, entonces si quieren un desagregado del stock, también lo pueden consultar en cada uno de los trimestrales. No están publicados todos los access de todos los trimestrales. Eso, bueno, es una dificultad que veo. Si quieren construir esta serie y meterse en profundidad en todos los trimestres, capaz que hay información que no van a conseguir a ese nivel de detalle. Bueno, por mi parte eso es todo. Cualquier consulta que tengan la pueden dirigir creo que al mail de la oficina de consultas, que es consultas@opc, ¿no, Nati? contacto@opc.gov.ar.
No, el Access, ahí me pregunta Clave si el Access es de nosotros, no, es de la Secretaría de Finanzas. Ah, la secretaria. Está bien. Sí, así es. Euge, ¿querés decir algo más? No sé si hay más Eh, consultas. ¿Cómo lo ves? Bueno, perfecto. Igual cualquier consulta la pueden escribirnos. Ustedes saben que cualquier consulta nos escriben. Es muy probable que hoy es martes, que el jueves estemos enviando el material del taller y el link con la desgrabación. Nosotros tenemos el próximo taller el 5 de junio, que es el taller sobre monitores de género. Vamos a estar saliendo hoy por la tarde o mañana para no pasarnos con lo de hoy, con las invitaciones. Bueno, como siempre, les agradecemos el interés y estamos acá para cualquier consulta. Nos pueden escribir por mail a contacto@opc.gov.ar o a la casilla de opc@opc.gov.ar.